Él siempre, donde tú estés allá metido, en esa cueva, en ese baño, en esa habitación llorando, Él siempre va a ir y te va a sacar. Acompañen a 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. El tema que te trae el Señor hoy es un tema bastante complejo, y es el tema del dolor y del sufrimiento. Levante la mano quien no ha tenido sufrimiento en su vida. ¿Que no ha tenido? Bueno, solo Franklin. Solo Franklin, de resto todos sufren. Hoy el Señor nos quiere hablar de eso. Hoy quiere el Señor que tú entiendas en parte el significado de tu dolor, de tu tristeza, de esas noches que tú has pasado tal vez pidiendo una explicación, buscando al Señor un porqué de lo que te tocó vivir. Amén. En la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de personas que han sufrido, muchísimos, pero hoy nos vamos a apoyar en una familia de la palabra de Dios, y especialmente en un padre y en un hijo que padecieron mucho dolor, mucha aflicción, pero que hoy nos ayudarán a levantar nosotros. Amén. Es la historia de Jacob, del patriarca Jacob. Todos lo conocemos. Desde muy pequeño él empezó a sentir aflicción y dolor. Recordamos en la historia cuando él suplanta a su hermano para recibir la bendición de su padre, y esto le causó un dolor muy grande porque su hermano lo quería matar. Tuvo que salir desterrado, tuvo que huir, buscar una nueva tierra porque lo perseguían. Tuvo que empezar de cero, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar a su padre, a su madre y empezar de nuevo. Salió en busca de una nueva vida. Llegó a un lugar donde encontró a una mujer de la cual se enamoró, todos sabemos, y luchó por ese amor. Trabajó 7 años por ella, pero lo único que encontró fue que el día de la boda su suegro lo engañó y le entregó a la hermana, a la más fea. Ahí también sufrió. Ahí también Jacob sintió aflicción. Ahí también sufrió y lloró. Más adelante vemos que este patriarca, el tiempo avanza, su familia crece, ya lo vemos anciano con sus hijos, y había un hijo en especial al que él amaba muchísimo, José el de los sueños. Y un día sus otros hijos le dicen: José ha muerto, las fieras se lo comieron, y le traen una túnica de colores que él mismo le había fabricado a su hijo amado, y le entregan esa túnica sangrienta y le dicen: ¿sabes, papá? José murió. Él toma esa túnica, se encierra en su tienda y se pone a llorar, tal vez sin explicarse por qué su hijo amado había muerto, tal vez culpándose, porque de pronto él sentía que eso era responsabilidad de todo lo que él había hecho en el pasado. Jacob sufría y no entendía por qué. Pero ahí no termina la historia. Su hijo José, el de los sueños, el de la túnica de colores, desde que nació también sufrió aflicción. Vemos en la palabra de Dios cómo sus hermanos lo menospreciaban, se burlaban de él, porque el Señor le revelaba unos sueños. Vemos cómo lo menospreciaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo metieron en una cisterna, destruyeron su ropa y lo vendieron como un esclavo.
José terminó en Egipto, vendido como esclavo. Después es injustamente acusado de violación y va a parar a la cárcel. Al igual que su padre lloraba en su tienda con ese vestido de su hijo José ensangrentado, José estaba en el fondo de una prisión, llorando porque no entendía por qué él tenía que pagar esto. No entendía cuál era el propósito de este dolor y de esta miseria. Tal vez tú has sentido lo mismo. Tal vez tú has estado en el fondo de tu habitación, de tu baño, llorando y explicándote o pidiéndole al Señor una explicación de por qué sufres, de por qué tienes que vivir este dolor. José y Jacob sentían lo mismo y no sabían por qué. Pero un día hubo una escasez de comida, hubo un hambre muy grande en el pueblo y Jacob tuvo que enviar a sus hijos a Egipto a buscar comida. Todos saben la historia. Y cuando llegaron a Egipto a buscar comida, el gobernador que los recibió era José. Después de que toda la historia se desarrolla, dice que Jacob es enviado nuevamente, después de más de 20 años, a encontrarse con su hijo perdido, a encontrarse con su hijo José. El día que a Jacob le dijeron que José había muerto, él tomó esa túnica, como les decía, esa túnica de colores llena de sangre, y dijo: iré al Seol, iré a la tumba con el luto de mi hijo. Pero 20 años después, cuando le dicen que José está vivo, él dice: iré a ver a mi hijo y al fin podré morir. Algo estaba cambiando, ese dolor estaba cambiando. El dolor que ellos habían vivido durante tantos años, tal vez hoy iba a cambiar, tenía un propósito. Se iban a encontrar. Y llegó el día en que Jacob y José se encontraron. Dice la palabra de Dios que se lanzó a su cuello y lo abrazó infinitamente. Tal vez tú, en tu dolor y en tu tristeza, sueñas con que llegue un día así, de ese familiar que tú quieres volver a ver, de esa persona que tal vez te lastimó y te dejó, de que lo puedas volver a abrazar. ¿Y sabes qué? Ese día Jacob y José entendieron el propósito del Señor. Entendieron que ese sufrimiento tenía un propósito, y es que ese día se encontraron. Y no solo eso, ese día el Señor iba a hacer de esa familia una nación, porque ese día empezaría Israel a ser lo que es hoy, el pueblo de Dios, y del cual nosotros somos parte. Amén. De eso te he venido a hablar el día de hoy, de dolor y de sufrimiento, del dolor que tú padeces, del dolor que tú sientes. Una de las grandes herramientas que tiene el mundo para no creer en Dios es el dolor y la tristeza. Porque la gente que no cree en Dios dice: no puede existir un Dios, porque si existiera un Dios no habría sufrimiento, no habría dolor. Porque hay tantos niños que mueren, porque hay tantos niños abusados en la vida, porque cada día se destruye un hogar, porque cada día un niño o un joven cae en drogadicción, porque hay miles de personas buscando el suicidio como una salida. Si Dios existe, ¿por qué existe el dolor y la tristeza? Yo no sé cuál es el dolor que tú tienes, pero sí te quiero decir que ese dolor, como el de José, como el de Jacob, un día tendrá un significado. Tal vez hoy no lo entiendes porque duele, pero un día tendrá un significado. Yo te quiero contar algo de mi vida, un pedazo pequeño que sé que muchos no conocen. Tal vez los más allegados, mi familia, algunos conocidos, porque no es un tema que sea muy grato a veces para mí. Los que me conocen saben que yo me crié aquí en Cota. Yo llegué a Cota como a los 5 años más o menos. Llegué con papá y mamá, vivíamos en una pequeña casa. Mi papá, cuando yo tenía más o menos 8 o 10 años, mi papá se va de la casa y quedó con mamá. Éramos lo único que teníamos el uno al otro. Yo la tenía a ella y ella me tenía a mí. Una mamá amorosa, tierna, consentidora. Yo era un joven que vivía como cualquier joven de mi edad, a los 18, 19 años. Jugaba, estudiaba, me encantaba el fútbol.
y reía muchísimo. Una tarde mi mamá me esperó con un papel en la mano y me dijo, hijo, tenemos que hablar. Y me dijo, fui al médico y estoy enferma, tengo cáncer. Para esa época no se conocía mucho sobre el tema, o por lo menos yo no conocía mucho sobre el tema. En esa época no había internet, no había YouTube, no había dónde mirar. La televisión era muy corta, solo teníamos la televisión nacional y los que podíamos teníamos una parabólica que solo daban la señorita Laura. Entonces podíamos ver señorita Laura y fútbol peruano, ¿cierto? ¿Sí era así? ¿O era solo yo? No había dónde investigar qué era el cáncer. En mi poco entendimiento de niño, lo único que yo sabía era que no entendía mucho, pero que no tenía nada que pasar, porque mi mamá era lo único que yo tenía, no se podía ir. Sin embargo, lo tomé con la mejor actitud, empezamos a ir a acompañarla a sus tratamientos. Por primera vez en mi vida pisé el cancerológico de Bogotá. Ahí se conoce lo que es el dolor humano, lo que es el sufrimiento humano. La acompañaba 1 o 2 veces por semana a su tratamiento, ella perdió su cabello, pero pues al poco tiempo lo recuperó. Yo seguía en mi vida de joven, trataba de no pensar en eso, sentía que no lo entendía y que un día íbamos a despertar como de un sueño y que nada había pasado. Mi mamá siguió empeorando. Me acuerdo que vinieron mis familiares, se reunieron, hicieron reunión familiar y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque pues este chino está muy chiquito y pues apoyémoslo. Vinieron, se reunieron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo tanto que yo simplemente ponía cuidado, yo era un niño que ponía cuidado. Y se reunieron y una tía dijo, hay alguien que conoce un médico muy bueno, es experto en cáncer, digámosle que venga. Yo en silencio escuché eso y dije en mi corazón, ese señor sí sabe, ese señor va a venir. Y yo esperaba que ese señor fuera la solución al problema, lo esperé con esas ansias. Tal vez tú también has confiado en alguien, tal vez has confiado en alguien, en un ser humano, pero los seres humanos no tenemos la respuesta. Al día siguiente llegó este señor, yo con esas ansias lo esperé, entró a la habitación donde mi mamá estaba. Yo dije, listo, aquí fue, se solucionó todo. No se demoró más de 1.5 minutos y salió. Inmediatamente salió a hablar con mis tías, yo salí corriendo a ver qué iba a decir y el Señor dijo, no hay nada que hacer, es cuestión de esperar, va a morir. Yo quedé en silencio. Yo decía, ¿cómo este Señor que yo esperé con tantas ansias, que era la solución a mi vida, a lo que estoy viviendo, a este dolor y a esta aflicción, simplemente me dice que no hay nada que hacer, que solo hay que esperar? Salió este señor y se fue. Efectivamente, lo más doloroso es que este señor tenía razón. A los pocos días, mi mamá murió. Mi mamá murió y yo no entendía. Mi familia nuevamente se reunió y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apoyar a este muchacho? Y mis tías dijeron, bueno, pues no sé quién lo puede tener. Y una tía a la que yo quiero mucho, que sé que ve este video y le mando un beso gigante, me dijo, yo le puedo ofrecer una habitación pequeña. Puede llevar una cama y un televisor, no le cabe más. Y bueno, vamos como Jacob, vamos a empezar una nueva vida. Dijeron, no caben tus cosas. Yo tenía una casa gigante por la que corría y jugaba. Y me dijeron, no caben tus cosas, hay que guardarlas en otro lugar, hay que regalarlas, hay que prestarlas, hay que hacer lo que sea. Y mi casa se empezó a desboronar. Yo empecé a ver salir la sala, el comedor, la nevera, la estufa. Y así como mi casa se desintegraba, mi corazón también se desintegraba. Había que empezar una nueva vida. Me encontré sentado en esa pequeña habitación que mi tía me ofreció, en una cama sencilla.
sin entender lo que pasaba. Empecé diciéndole al Señor que me explicara yo por qué tenía que sufrir este dolor, que qué tan grande era mi pecado para que yo tuviera que pagar esto. No podía salir a la calle y ver una familia celebrar y comerse un helado en un parque, porque me dolía el corazón. Peleaba con Dios y le decía: ¿sabes qué, Señor? Tú te equivocaste. Si tú te hubieras llevado a alguien donde hay papá, mamá, abuelos, hermanos, no se sentiría tanto el dolor. Pero mi mamá y yo éramos lo único que nos teníamos el uno al otro. No entendía el dolor. En esa época, las primeras iglesias cristianas de Bogotá empezaron a dar los primeros programas en televisión, en el Canal 1, en el Canal Capital, y yo prendía el televisor a veces y veía esos programas. Veía cómo esos grupos de cristianos se reunían, levantaban sus manos, alababan al Señor, cerraban sus ojos, y un hombre se paraba adelante y hablaba de un Jesús, y lo hacía con pasión, y lo hacía con amor, y yo no entendía, pero había una semilla en el corazón, una semilla que se clavaba en mi corazón, que algún día entendería. Y hoy, parado acá frente a ustedes, hoy todo ese dolor y esa aflicción tiene una respuesta. ¿Sabes por qué estoy parado acá? Porque todo ese dolor y toda esa tristeza y todo ese llanto que yo derramé en esa habitación prepararon mi corazón, prepararon mi carácter para hoy pararme en este lugar, para pararme y decirte: yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es la aflicción que tú tienes en tu corazón, no sé si tal vez perdiste un familiar como me pasó a mí, no sé si tal vez estás llevando una enfermedad con la cual caminas mucho tiempo, no sé si tal vez te lastimaron, esa persona que tú pensaste que iba a estar contigo para siempre, te lastimó, te hizo sufrir. Pero te quiero decir, si tú pudieras mirar hacia adelante, si tú tuvieras la capacidad de mirar al futuro, sabrías que ese dolor que estás sintiendo hoy tiene un propósito para Dios. Tiene un propósito para Dios. El Señor quiere hacer algo especial contigo. El Señor te trae hoy un mensaje de esperanza, de decirte: yo entiendo tu dolor. Yo entiendo tu dolor. Lo que les decía, yo en ese cuarto quería buscar una explicación. Me acuerdo que en oración, yo trataba de hacer oración, no sabía ni cómo se oraba. Y yo le decía a mi mamá que iba a ser nuestro secreto, que se me apareciera y que yo no le iba a contar a nadie, pero que en las noches viniera y me visitara, que me abrazara como me abrazaba cuando era un niño, y que yo a nadie le iba a contar. Pero nunca sucedió. Pero ¿sabes qué pasa? Llegué a los caminos de Dios después de mucho tiempo, y ese dolor y esa tristeza empezó a tener sentido. Porque cuando empecé a aprender de la palabra, me hablaron de ese Jesús, empecé a conocerlo, empecé a leer su palabra, empecé a entender que así como Jacob y José se abrazaron en un fuerte abrazo que no se querían soltar, supe que había una vida eterna. Yo no lo sabía. Supe que había una vida eterna, y después de mucho analizarlo un día dije: espere un momento, o sea que yo voy a volver a ver a mi mamá. Y el Señor me dijo: sí, la vas a ver. Y ese día todo cambió. Ese día mi llanto tuvo sentido, porque la voy a ver. Y una de las cosas que yo tengo en mi corazón es que un día la voy a ver. Yo voy a llegar al cielo y me voy a encontrar con ella, y la voy a abrazar y le voy a contar muchas cosas. Y tal vez ella me va a tomar de la mano y me va a mostrar cosas en el cielo que yo no conozco, me va a mostrar cómo son las nubes, no sé, me va a presentar a Pedro, a Juan, a todos, y yo le voy a hablar de mi vida, le voy a hablar de mi esposa, le voy a hablar de mis hijos que ella no conoció. Ese es el propósito de la vida. Pero también le voy a decir que ese dolor me preparó
para un día pararme aquí delante de ustedes a decirles que Jesús nos ama, que nos acompaña siempre, que en tu dolor no creas que Él no está, porque Él está contigo. Y ese dolor que tú tienes, tiene un propósito para ti. Cuando empecé este camino cristiano, me enamoré del Señor. Empecé a querer saber de Él, a conocerlo, a saber cómo es. Empecé a darme cuenta que es un Dios amoroso, es un Dios tierno, es un Dios misericordioso. Pero hubo algo especial que llegó a mi vida. Y es cuando encontré que en la palabra dice que Jesús lloró. Empecé a analizar esto, yo dije, ven, yo quiero ver esto. Dice que Jesús lloró. En la palabra de Dios dice que Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Lloró al ver la ciudad de Jerusalén. Lloró en el Getsemaní. Yo quiero saber por qué Jesús llora. Y empecé a escudriñar la palabra. Y frente a la tumba de Lázaro dice que al ver la aflicción de ellos, al ver el dolor de ellos, Jesús lloró. Entonces yo me preguntaba, Jesús no lloró por Lázaro, porque Él iba a resucitarlo. Él sabía que lo iba a resucitar. A eso iba. Resulta que Jesús lloró al ver el dolor de ellos. Entonces ese día entendí que estuvo conmigo siempre. Que en mi dolor, en mi aflicción, Él siempre estuvo conmigo. Que en esas noches interminables en esa habitación llorando, Él estuvo conmigo. Y hoy te digo a ti, no te ha dejado, Él no te dejó solo. En tus noches de llanto, Él está contigo. Él te acompaña. Él llora contigo. Él está a tu lado y llora tu dolor. Cuando Él se acerca a Jerusalén, en un día especial, en un día de fiesta, todo el mundo haciendo fiestas, Hosana el Rey, Hosana el Rey. Y Él se queda mirando a su ciudad amada y llora. Mientras todos reían, Él lloraba, porque sabía que en esa ciudad no habían entendido lo que Él era. No habían entendido el propósito por el cual Él había llegado. Y el Señor sabía que en poco tiempo esa ciudad sufriría y sería destruida. Entonces el primer mensaje que el Señor te trae hoy es que en tu dolor y en tu tristeza, Él está contigo. Él llora contigo. Si yo lo hubiera entendido, si yo tal vez hubiera podido vivir ese dolor que me tocó vivir sabiendo que Él estaba conmigo, créanme que hubiera sido distinto. Pero yo no lo conocía. Pero ustedes hoy tienen esa oportunidad. Como te digo, no sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu tristeza, pero quiero que te lleves eso en tu corazón. Él está contigo. Él llora contigo. Cada lágrima que tú derramas, Él la derrama contigo. Él había podido decir ese día, bueno, dejen la chilladera que yo ya lo voy a resucitar. Déjenme trabajar. Pero no. Él los miró y a pesar de que lo iba a resucitar, lloró. Lloró. Y lo segundo que te quiero decir es, Él siempre donde tú estés allá metido, en esa cueva, en ese baño, en esa habitación llorando, Él siempre va a ir y te va a sacar. Te va a ir a sacar de ese lugar. Hay una palabra muy linda que siempre recuerdo con mucho cariño, y es cuando el profeta Elías está en la cueva. El profeta Elías está en la cueva asustado, escondido, como yo me escondí en esa habitación, como tú te escondes en tu habitación, y el Señor llega y le da pan, le dice, come. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Levántate, vamos, vamos. El dolor que yo sufrí por la muerte de mi mamá, cómo me hubiera gustado escuchar al Señor hablar así, pero no lo conocía. Hoy supe que Él estaba conmigo, pero en mi ceguera no lo veía. Pero a ti te dice hoy, vamos, levántate. Ese dolor va a terminar. Ese dolor va a terminar. Tú no lo entiendes hoy porque duele, pero ese dolor tiene un propósito en tu vida y yo estoy contigo. Cada vez que tú llores, entiende que yo lloro contigo. Pero te digo hoy, levántate, levántate de ahí, porque hay algo nuevo para ver. Amén. El caso de Pedro, que también me gusta muchísimo. Lo he compartido mucho en el grupo de oración en la casa. Pedro
negó al Señor. Y tiempo después el Señor Jesús se les aparece resucitado en una playa. ¿Se acuerdan? Y Jesús lo llama y le dice: ven, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Traducido al castellano de Cota, ¿saben qué significa eso? Ya, no te culpes más. Ya, el dolor pasó. Vamos, levántate. Hay que trabajar. Hay unas ovejas que pastorear. Eso te dice el Señor. Cuando tú comparas la vida de Pedro y la vida de Judas, simplemente uno no entendió el amor de Jesús. Judas no entendió el amor de Jesús. Si Judas hubiera entendido el amor de Jesús, no se hubiera ido a suicidar. Hubiera venido ante el Señor y le hubiera dicho: Señor, perdóname. Y él hubiera dicho: ya, Judas, no te lastimes más. Los errores del pasado quedaron en el pasado. Levántate, vamos. Y hoy habría el Evangelio de Judas. Y tal vez Judas habría escrito quién sabe cuántos libros de la Biblia. Pero él no entendió. Pero este es el día de tu oportunidad. Tú lo puedes entender. Yo te digo, el Señor está contigo en tu dolor y en tu tristeza. No culpes a nadie. No te sigas amargando pensando que ese dolor tú te lo mereces por tu pecado. No importa lo que trajo ese dolor a tu vida. Lo que importa es que el Señor está contigo. El Señor llora contigo. El Señor te guía y te acompaña. Y hoy te dice: ese dolor, no importa cómo haya llegado, yo lo voy a utilizar. Porque por medio de ese dolor voy a crear un plan para ti. Y tú vas a ser alguien especial. Amén. Regalémosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Cuando tú creas que el Señor no te entiende, en Isaías 53:3, regálamelo, Martica. Isaías 53:3. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Siguiente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Siguiente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si tú crees que el Señor no te entiende, la palabra dice que él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien sabe de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de abandono, es el Señor Jesucristo. Entonces créeme que tu problema y tu dolor, el Señor lo entiende. No te sigas sintiendo que nadie te entiende en el mundo, porque el Señor Jesucristo sí te entiende. Él estuvo en una cruz, humillado, abandonado, sangrando y sufriendo por los demás, mirando a su madre sufrir, mirando a sus discípulos sufrir, pidiendo más por los que lo atacaban que por él mismo. Créeme que él entiende tu dolor. Pero así como él un día estuvo crucificado y sufriendo, a los 3 días estaba glorificado y venció la muerte. Amén. Y tú lo vas a hacer igual. Va a llegar el día en que tú te vas a levantar de ese dolor, vas a decir: Señor, yo hoy entiendo lo que tú estás haciendo conmigo, entiendo ese dolor y sé que tú tienes algo especial para mí. Esa es la palabra que el Señor te trae el día de hoy. Espero que haya transformado tu vida y vamos a acercarnos al Señor. Vamos a decir algo especial. El salmista en el Salmo 30:11 dice lo siguiente: has cambiado mi lamento en baile,
Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. No sé qué tan grande es tu tristeza y tu dolor, pero un día tú vas a decirle al Señor: has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en baile, porque así lo vas a hacer. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos.